Vamos a hablar de un ejercicio, como ustedes pueden ver en pantalla, hace referencia a eh, números primos. Buscaremos con este ejemplo eh, construir un ejercicio, un código que nos permita a nosotros dar respuesta al problema de encontrar los números primos. Vamos a empezar leyendo el enunciado. El enunciado nos dice, construye un programa que dado un número n, indique si se trata de un número primo o no. ¿Eso qué significa? Que le debemos preguntar al usuario que nos dé el número, ¿sí? Esto nos muestra entonces que si vamos a hacer el análisis, lo primero que vamos a hacer nosotros es preguntarle al usuario que nos ingrese el número del cual queremos nosotros conocer si es o no primo. Pero para ello necesitamos recordar un poco qué es aquello del número primo. Bien, entonces recordemos lo que conocemos como número primo. Un número primo es aquel que número primo debe cumplir con que se pueda dividir por la unidad y que se pueda dividir por sí mismo. ¿Eso que nos muestra? Que si tenemos varios números, debemos lograr saber si se puede demostrar eso. Por ejemplo, si nosotros tomamos como criterio, vamos a construir aquí una forma de la famosa división, ¿sí? Vamos a construirla, vamos a colocar esto, listo. Ustedes ya pueden ver en pantalla y vamos a colocarle la barrita de abajo, listo. Esta es una forma de división, aquí colocaremos nosotros nuestros elementos, ¿no? Recuerden que existe el dividendo, el divisor, el residuo, el cociente que hacen parte de la división. Entonces, el número que nos vaya a dar el usuario lo vamos a colocar en este lugar y ese número debemos dividirlo para reconocer si se cumple con estas dos acciones, si es divisible por sí mismo, ¿sí? Y por la unidad. ¿Eso qué significa que si es divisible? Al ser divisible por sí mismo, pues al ser divisible por sí mismo nos va a dar el mismo número, ¿sí? Es decir, si yo tengo, interpretemos estas dos cosas, el ser divisible por la unidad nos va a dar el mismo número. En el cociente, ¿sí? Y cuando lo dimos por sí mismo, ¿sí? Nos va a dar en el cociente, pues, la unidad, ¿sí? Pero en todos los dos casos que vamos a tener presente que para ambos casos nos va a generar un resultado y ese resultado está relacionado con un valor específico. Y ese valor que nos va a dar de resultado está vinculado con que el residuo de la operación nos va a dar 0. Cumpliéndose esto, que sea divisible por sí mismo, que sea divisible por la unidad, ¿sí? Cumpliéndose esto, el resultado del residuo debe ser 0. Y garantizando que estas dos cosas se cumplen, es decir, que si tenemos un número, lo dividimos por la unidad, residuo 0, y lo dimos por otra cantidad de números y lo dimos por sí mismo, nos da el residuo 0 exclusivamente para dos oportunidades o en dos momentos, cuando es por la unidad y por sí mismo. Es decir, si yo tengo un número, el número que me dé el usuario, por ejemplo, si yo le digo el número 6, yo empiezo a hacer las operaciones de división. Por ejemplo, lo divido entre 1 y al dividirlo entre 1, pues me daría como el cociente 6 y el residuo 0. ¿Eso qué significa? Que en este momento tenemos que se cumple la primera condición. La primera que se cumple, que está relacionada, que es divisible por la unidad, ¿sí? Vamos diciendo que la cumplimos, ¿sí? Tenemos la primera que sí se cumple, divisible por 1. Y entonces, al ser divisible por la unidad, pues ya cumplimos con, vamos a colocar aquí la barrita y el 1, divisible por 1.
Pero recuerden que el número 6 se puede ir por varios números. ¿Hasta cuándo? Debemos terminar la división justamente cuando lleguemos al número 6. Es decir, no vamos a dividirlos por números superiores al número que nos están dando. Entonces, si yo coloco en vez de 1, en el divisor coloco el 2, entonces nos damos cuenta que es múltiplo de 3 y allí nos damos cuenta que se sigue cumpliendo que el residuo es 0. ¿Eso qué implica? Que ya tenemos otra valoración que nos da el residuo en 0 y es divisible por un número diferente. En este caso, estamos dividiendo por 2, nos daría el residuo 0. Si lo dividimos por 3, entonces encontramos que nuestro número 6, pues se puede dividir también por 3. ¿Eso qué significa? Que nuestro número entonces también lo podemos dividir por otro valor dándonos el residuo 0 y resulta que vamos encontrando que ya van 3 oportunidades en donde nos da residuo 0. ¿Esto qué implica? Que no solamente debemos confirmar que solamente el residuo sea 0, no, debemos confirmar que solamente le dé residuo 0 para 2 posibilidades, solo para 2 posibilidades, que es por la unidad y por sí mismo. Si continuamos el ejemplo, entonces vamos a hacer división entre 4. Entre 4 ya no nos sirve porque el residuo no nos va a dar 0. El residuo nos va a dar un valor diferente de 0 y entonces y de hecho el resultado del cociente va a ser en decimales, entonces no nos serviría el número 4, por tanto, otro elemento importante a tener presente es que sea una división entera. ¿Sí? Y lo otro que debemos tener presente entonces es que si con 4 no se puede, pues seguimos avanzando porque el número es 6, entonces vamos a suponer el caso del 5. En el 5 lo mismo, no va a ser un resultado de residuo 0 si no completamos con decimales, es decir, no es una división entera, por tanto, no nos serviría el número 5 y llegamos al número 6, entonces en el número 6 nos damos cuenta que es divisible 6 entre 6 y de esta manera lo que logramos nosotros es reconocer que se puede dividir por 6. En todos los ejemplos que hemos visto se nos cumple que es divisible por los números dándonos un residuo de 0, pero solo nos debería servir que se cumplan 2 únicamente en 2 casos. No se debe cumplir en ningún otro caso. Esto nos muestra entonces que el número 6 no puede ser un número primo, toda vez que tiene 4 posibles divisiones para que dé una división exacta, es decir, un residuo en 0. Alguien se podría preguntar, ok, entonces, ¿cuál sí sería un número primo? Pues un número primo debería cumplir con las dos condiciones. Entonces vamos a hacer un ejemplo de primos. Ustedes pueden observar en la parte superior izquierda que hay una representación de números que pudieran ser números primos. Por ejemplo, si tomamos el número 5 para dividir el 5, entonces colocamos nuestro dividendo, comenzamos nuestro divisor, decimos que el 1. Nuestro cociente nos daría 5, el residuo nos daría 0. ¿Eso qué significa? Que se cumple para la división entre 1. Colocamos el 2. El 2 no nos da una división, no nos da una división exacta, es decir, no nos va a dar el residuo 0 si no le colocamos decimales. Pero nosotros debemos basarnos en que debe ser una división entera para que sea número primo. ¿Eso qué significa entonces? Que 5 dividido 2 no es, sí, no es la división por 2, no se cumple. Es decir, dentro de nuestros elementos podemos entonces retirar, ¿sí? Retirar de nuestro ejemplo, podemos retirar lo que es el barra 2. El barra 2 no me está cumpliendo, entonces desde ese punto de vista vamos bien. ¿En qué sentido? En el sentido que 5 hasta ahora se va cumpliendo con que es divisible por la unidad. Si le colocamos en vez de 2 el número 3, nos damos cuenta que nos queda un residuo
que no es un residuo de una división exacta si no le colocamos los decimales al cociente. Por tanto, no nos cumple que sea una división entera. Entonces, ¿eso qué significa? Que para el caso del número, de dividir ese número en el 3, no, no se puede porque no es una división entera. Y si pasamos ahora y cambiamos el 5 por el número 3, corrijo, por el número 4, entonces nos daría algo similar, es decir, no nos daría una división exacta con valor 0 si no colocamos decimales en nuestro cociente. Entonces, por el 4 no nos sirve, el 4 nos da una división exacta en 0, es decir, división entera cuyo residuo nos dé en 0. Si cambiamos por el 5, entonces nos daría como cociente el 5 y por tanto el residuo nos daría, el cociente nos daría 1, corrijo, por tanto el residuo nos daría 0. ¿Eso qué significa? Que se cumple que tengamos la división exacta entera con dos valores. Esos dos valores son cuando se divide por la unidad y cuando se divide por sí mismo en ese orden de ideas. Entonces estamos cumpliendo con los dos elementos que nos dice la norma, el concepto matemático, que debe ser divisible por sí mismo y por la unidad, y cumplimos adicionalmente con que la división, el residuo nos da 0 en esos dos casos. En este orden de ideas, entonces, el número 5 es un número primo. Entendemos que para ubicar o conocer si un número es primo o no, debemos tomar el número y empezar a dividirlo desde la unidad hasta el mismo número. Es decir, nuestro divisor sería el 1 y vamos incrementando de 1 en 1 hasta llegar al mismo número. Y si solamente dos divisiones dan residuo 0, solo 2 dan residuo 0, entonces nos garantiza que el número es un número primo, como hemos visto en los ejemplos. De esta manera, entonces, podemos decirle al usuario, comencemos a construir el código o el programa que nos permite llevar a cabo la solución. Primero vamos a reconocer qué necesitamos de información. Vamos entonces a la tabla de datos. Un dato que reconocemos que nos sirve es número, un número que ingrese el usuario, que es un número entero, ¿sí? El número que va a ingresar el usuario. Y ese número de valores posibles, pues pueden ser números enteros, ¿sí? Números enteros. Pensemos inicialmente en aquellos que son positivos, es decir, positivos, pero que sean positivos, ¿sí? Mayor que 0. ¿Por qué no es 0? Porque dividir por 0, pues tenemos algunas situaciones interesantes, pues para que lo tenga presente. De todas maneras, usted ya reconoce que el 0 daría un valor. No es una constante, es una variable, es un valor que se le pide al usuario para que lo ingrese cuando se ejecute el programa. Un tipo de dato, si estamos en pseudocódigo, va a ser entero. Si estamos en lenguaje C, es int. Y podemos llamar a ese espacio de memoria donde se va a guardar ese número, vamos a guardarlo, llamarlo como num. ¿Qué nos damos cuenta? Que en nuestro análisis necesitamos contar cuántas veces dio el residuo 0. Entonces, contar, sí, otro dato, contar las veces que da residuo 0. Ese es otro dato que descubrimos nosotros que necesitamos. Sí, ¿qué valor va a tener esto? Pues que son números también enteros. El resultado de esa cuenta va a ser números enteros. Y es una variable, pero es el resultado de una operación matemática. ¿Cuál? Hice la primera división, me dio 0, entonces la cuenta va en 1, primer elemento que me dio residuo 0. Hice la segunda división, me dio residuo 0, entonces la cuenta se aumenta en 1. Si nos volvemos a nuestro ejemplo, recordemos que si usamos el valor del número 6, al comenzar con el número 6, entonces, si recordamos, teníamos nosotros en la división, comenzamos con el 1, entonces al dividirlo entre 6 nos da 6 el cociente y tenemos nuestra cuenta de división de residuo 0
Nuestra cuenta de residuo cero, antes de empezar nuestra operación, nuestro cálculo vale 0, pero cuando hicimos ya la primera división, nuestra cuenta de residuo 0 pasa a tener el valor de 1. ¿Sí? Nuestra cuenta pasa a tener el valor de 1. Vamos a ampliar un poquito aquí este aspecto visual y vamos a colocarlo de otra forma. ¿Sí? Y luego nos da como residuo, nos da como valor, nos da como valor 1. Pero ese valor 1, ¿cómo lo obtuvimos? Ese valor 1 lo obtuvimos teniendo, sumando el valor previo que teníamos, que es el 0 más el valor que encontramos ahorita, que es el 1. ¿Sí? Y si lo hacemos con el 2, nos damos cuenta que el 2 nos genera también un residuo. Eso que implica ya no nos va a valer 1, sino que nos va a valer 2. Eso entonces nos queda como resultado. Y ese resultado nos lo da porque teníamos entonces el valor previo que era 1 más el que acabamos de encontrar. Si lo dividimos entre 3, nos damos cuenta que el residuo nos daría 0 también. Eso nos dice entonces que ya la cantidad de veces que nos ha dado un residuo 0 pasó a 3 y ese 3 lo tenemos nosotros presente como el valor previo que tenía, que era 2, más la siguiente división, que es la división entre 3 que nos da. Si lo dividimos entre 4 no nos da residuo 0, si lo dimos entre 5 tampoco. Cuando lo dimos entre 6, entonces sí nos da un residuo 0, entonces esa cuenta aumenta y esa cuenta nos queda con 4 veces que da residuo 0. Y ese 4 veces se obtuvo por el valor previo que tenía, que era 3, más 1, que es el que se acaba de concretar. Terminamos ahí porque llegamos hasta el mismo número para poderlo dividir. ¿Y qué nos damos cuenta según estas expresiones que tenemos nosotros aquí en nuestro cuenta de residuo 0? Nos damos cuenta que podemos hacer unos cambios. Notemos que este igual 0 o 0 con el símbolo igual nos dice que podemos usar 0 o podemos por el símbolo igual usar la palabra cuenta residuo 0. Eso que nos dice que podemos quitar este 0 y colocar cuenta residuo 0. Esto nos da 1, y ese 1 por el símbolo igualdad nos dice que es cuenta residuo 0, entonces podemos reemplazar, podemos tomar la palabra cuenta residuo 0 y también reemplazar el primer 1, ¿sí? Para representar la expresión matemática. Nos da 2, lo mismo podemos nosotros hacer aquí, quitarle cuenta residuo, ¿sí? Nos da aquí 3, lo mismo podemos hacer y nos da cuenta residuo. ¿Eso qué significa? Que siempre estamos sumando un 1. Es decir, nuestra expresión general que nos va a contar la cantidad de veces que se presenta que da un residuo 0 es una cuenta donde estamos aumentando siempre de 1 en 1. A este tipo de expresiones, a la expresión donde tenemos que llamamos cuenta residuo 0 igual a cuenta residuo 0 más 1, técnicamente se le conoce en el mundo de la informática como una instrucción de contador. Esta instrucción como tal la hemos visto nosotros. Si la terminamos en lenguaje C, colocamos el punto y coma, pero la hemos utilizado mucho en los programas cuando usamos las estructuras de repetición. Cuando queremos modificar el contenido de la variable que está en la condición, entonces a esas las hemos utilizado por lo general de una forma más abreviada. Por ejemplo, i igual a i más 1. Nos está llevando la cuenta de 1 en 1 de las veces que se han repetido las instrucciones que hemos colocado dentro de la estructura de repetición. Esta, por tanto, también es una instrucción que se le conoce como contador.
Desde ese punto de vista, entonces, tenemos nosotros una Profe, expresión matemática que nos permite contar la cantidad de veces que va ocurriendo que el residuo es cero. Cuando hablamos de estructuras de repetición, pues por lo general nosotros hemos utilizado eh, los diversos tipos de estructura, ¿sí? Hemos utilizado, por ejemplo, la estructura de repetición para. Si utilizamos la estructura de repetición para, lo que hemos dicho es que entre paréntesis colocamos una inicialización, ¿sí? Separamos con punto y coma con una condición, separamos con punto y coma con un modificador de condición. Y colocamos paréntesis para cerrar y luego la llave que abre y la llave que cierra para hacer referencia a las instrucciones que utilizaremos en nuestra estructura de repetición, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una inicialización, ¿qué nos indica? Pues queremos darle un valor inicial a algo. Cuando hablamos de una condición, ¿qué nos indica? Que debemos construir una expresión que genere verdadero o falso. Normalmente las estructuras de, bueno, normalmente no, las estructuras de repetición se utilizan para que le indiquen al procesador que repita la ejecución de unas instrucciones. ¿Cuáles? Las instrucciones que se encuentran dentro de las llaves. Pero ¿cuántas veces las va a hacer? Un número determinado de veces. Ese número determinado de veces por lo general está explícito en un problema, ¿sí? Eh, Hay otra forma de usar las estructuras de repetición y está vinculada con realizar las actividades, o es decir, que el programa ejecute las instrucciones que están dentro de las llaves, las ejecute hasta que el usuario decida. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que en todos los casos la condición nos va a definir cuántas veces se repite, porque nos va a dar falso. Y lo que vamos a hacer nosotros es que en la condición logremos construir un elemento o una expresión que permita al procesador, cuando la evalúe, saber si es verdadero y en algún momento es falso. Todas las estructuras de repetición se ejecutan en las instrucciones que están dentro de la estructura cuando la condición da verdadero. Cuando da falso, se deja de ejecutar. Conocido esto, entonces, lo que sabemos es que la estructura de repetición se repite una cantidad de veces. Lo que vimos nosotros en clase es que la estructura de repetición está conformada por una variable y está conformada por un tope. El tope representa la cantidad de veces que hay que hacerlo, ¿sí? Eso nos representa nuestro tope. Y la variable, pues, es el nombre que queramos nosotros darle a la, a la variable, cualquier variable, cualquier nombre. Normalmente los libros utilizan letras, por ejemplo, la I. Por ejemplo, la I. Y generalmente la colocan en minúscula para conservar la convención, porque lo que esté en mayúscula se interpreta como una constante. Pero cuando el procesador vaya a ejecutar esta línea, se va a preguntar varias cosas, entre ellas qué es tope. Entonces el tope lo podemos reemplazar por la cantidad de veces que lo va a hacer. Por ejemplo, si hablamos del ejercicio de un invernadero que tiene que pedir 24 temperaturas, una por cada hora, entonces colocamos el número 24. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre pues que ya el profesor se preguntará, si yo quiero resolver esto, dirá, ¿qué vale I? ¿Y qué es I? En ese orden de ideas, entonces necesitamos decirle al procesador que I es una variable de un tipo específico y que va a tener un valor inicial, y por eso tenemos aquí la inicialización. Entonces, en la inicialización colocamos I igual a un valor, por ejemplo, I igual a 0. Pero hasta allí el procesador va a preguntarse, ok, ya sé que I tiene un valor, pero no tengo ni idea qué es I. Si va a guardar un carácter, si va a guardar un verdadero, un falso, si no tengo ni idea. Usted me dice, guárdele 0, pero yo no sé qué puedo guardar allí. Entonces lo que se acostumbra en muchos autores es que una coloquen, si está en lenguaje C, colocan int para hacer referencia a de tipo entero. Esta es normalmente el nombre de la variable que usa. No es obligatorio usar siempre un i, no lo es. Puede utilizar cualquier nombre de variable. Lo importante es que tenga presente que esta primera zona es una inicialización
Y aquí en la condición debe colocar el mismo nombre de variable que colocó en la inicialización, colocar el mismo nombre de variable. El procesador le va a decir, mire, necesito saber qué hago aquí, y es que falta algo en la mitad de la operación. Y aquí es donde colocamos un operador relacional. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar que esto nos dé verdadero o falso. Entonces aquí colocamos el operador menor. ¿Qué nos dice el análisis de los operadores que se pueden colocar? Que si la variable i inicia en 0, coloquemos menor. Que si la variable i inicia en 1, entonces coloquemos menor o igual. Entonces, recordando esto, las estructuras de repetición, pues es hasta allí el nombre de i, y lo que después vemos es que colocamos un modificador de condición. Todas las estructuras de repetición tendrán una inicialización, todas tendrán una condición, todas tendrán un modificador de condición. Llámese while, do while o for. Y en el modificador de condición lo que hacemos es colocar i igual a i más 1. Pero podemos abreviarlo colocando, en vez de i igual a i más 1, colocar i más. De esta manera, entonces, podemos nosotros encontrar la expresión i igual a i más 1, que es la que mostramos aquí, que se llama técnicamente como contador. La podemos encontrar nosotros en las estructuras de repetición, que sería nuestro modificador de condición cuando tenemos una estructura de repetición donde nos piden hacer la ejecución de las instrucciones cierta cantidad de veces. Nuestra expresión matemática que nos debe contar la cantidad de veces que el residuo nos da 0, pues nosotros ya nos podemos dirigir a la tabla de datos, y conocemos que este dato que necesitamos que nos cuente la cantidad de veces va a generar números enteros como resultado, que es una variable porque está cambiando, cambia de uno en uno, y es el resultado de un cálculo y va a ser de tipo entero. En lenguaje sería int, y vamos a darle un nombre a ese identificador, ese lugar de memoria donde se guardaría la información. Bueno, un nombre que le podemos dar es, por ejemplo, cuenta residuo 0. Recuerde que los nombres que le damos a los identificadores son nombres significativos, es decir, nombre que nos permita al programador reconocer para qué se creó y qué se va a guardar allí, qué información, qué datos se va a guardar allí. Nos damos cuenta que en nuestro ejemplo tenemos dos datos, ¿sí? Dos datos que son importantes. Y esos dos datos, ¿qué son? Los datos, el número que nos debe dar el usuario, y la expresión matemática que debemos construir para que se encargue el profesor de contar cuántas veces se ha dado el residuo 0. Vamos a pensar ahora en construir nuestra solución. Como estamos hablando del lenguaje C, pues ya sabemos que tenemos dos variables. Entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro entorno de desarrollo DEP-C, y lo que vamos a hacer es decir en el entorno de desarrollo que vamos a crear un nuevo código. Y ya reconocemos que para pedir la información debemos previamente mostrarle al usuario en pantalla el mensaje. Por ejemplo, ingrese un número. Y para hacer uso de eso, es decir, que en pantalla aparezca el mensaje ingrese un número, necesitamos utilizar la instrucción print. La instrucción print requiere el uso de la librería std, que es standard, y de input o de output, standard input output, terminamos con H. Y también si le mostramos en pantalla el mensaje ingrese un número, el usuario está siendo guiado por el programador para que ingrese los datos que necesita el programador que lleguen al programa para con ellos trabajar. Eso indica que el usuario utilizará el teclado para registrar valores. Entonces, en lenguaje C normal utilizaremos la instrucción scan, que nos permitirá capturar los datos. La instrucción scanf también requiere la biblioteca, la librería Standard Input Output para poder
ser utilizada, es decir, que el procesador reconozca cómo utilizar la expresión como tal para trabajar con ella. Lo que hacemos entonces es dirigirnos a la primera línea y escribimos nuestras librerías. Entonces colocamos numeral, include, colocamos el menor que, stdio.h. Con esta librería el procesador trabaja y reconoce qué hacer con estas dos instrucciones cuando vaya a ejecutar el código. También recordemos que debemos escribir todas nuestras instrucciones dentro de un espacio especial. Ese espacio especial tiene por nombre main o principal en español. Ese espacio especial se le llama función. Es decir, todo esto que usted ve resaltado en fondo azul es una función. Este entorno de desarrollo en muchas oportunidades exige que se comience con INT. Uno puede colocar void, pero en algunas oportunidades genera un error y pide que se cambie y se le ponga void. Coloque int en vez de void. Vamos a dejarlo mientras tanto void. Si nos pide que se haga el cambio, pues haremos el cambio correspondiente para que podamos ejecutarlo. Oficialmente, el lenguaje C había una compañía que trabajaba con un entorno de desarrollo que funcionaba con todos los elementos, la Borland C, y el entorno de desarrollo de Borland es un entorno de desarrollo que permitía sin problema alguno colocar la palabra void. Vamos entonces ahora a comenzar. En nuestro caso tenemos dos variables de tipo entero. Una de ellas es el número. Recordemos nuestro código, nuestra tabla de datos está el num, está también cuenta residuo. Entonces vamos a separarlos con coma, colocamos cuenta residuo 0. Dijimos que inicialmente vale 0, entonces colocamos el 0 aquí mismo en esta línea que ustedes sombrearon en fondo azul clarito. Podemos hacer una declaración y al mismo tiempo una inicialización. No nos genera ningún problema al computador. Y lo que hacemos entonces es llevar a cabo el código que nos permite dar respuesta al problema. Pero, ¿qué vamos a utilizar para resolver el problema? Pues recordemos nuestro ejemplo. Observe el ejemplo. 6 es nuestro número. Lo vamos a dividir para ver si encontramos que hay un número primo. ¿Cuántas divisiones hicimos? Hicimos la división por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6. Es decir, hicimos 6 divisiones. Si el usuario nos ingresa el número 12, por ejemplo, pues haremos 12 divisiones, empezando por el número 1 y terminamos en el número 12. Si nos ingresa el número 30, pues haremos 30 divisiones y así sucesivamente. Es decir, si el usuario nos dice el número es el número 225, entonces debemos hacer con el computador 225 divisiones. Tenemos una forma. La primera es hacer 225 instrucciones de división, si es el número, o la otra es utilizar una estructura de repetición para que se encargue de hacer, ejecutar las instrucciones la cantidad de veces que se requiera. Esta última es la más apropiada alternativa, es decir, lo que podemos decirle al computador es for. Luego lo haremos con el while y do while para que ustedes vean los cambios. Y utilizamos una variable. Recuerde lo que explicamos en el comienzo. Recuerde que la condición de la estructura de repetición, si esa condición está conformada por una variable, ¿sí? En forma general por una variable y por un tope, ¿sí? En nuestro caso, ¿cuál va a ser el tope? El tope nos va a representar la cantidad de veces que vamos a hacer la división. Y esa cantidad de veces, ¿cuál va a ser? El mismo número que nos ingresa al usuario. Es decir, el mismo número va a ser nuestro tope. ¿Y cuál es nuestra variable? Pues la variable es una que crea el programador. Esa variable, por ejemplo, la podemos llamar i. ¿Eso qué significa? Que nuestra condición se modifica a una variable y un número. Como explicamos ahorita, si queremos usar una estructura de repetición, por ejemplo, si usamos el while
o si usamos el do while, o si usamos el for, todas tienen la palabra condición. ¿Y eso qué indica? Que cuando el profesor vaya a ejecutar esta zona o esto que se llama condición, él se preguntará qué es cada cosa, qué es y qué es num. Ya vemos que la variable num se declaró en esta línea de código, pero la variable i no está declarada. Entonces, ¿qué nos ofrece el programa? Si usamos una estructura de repetición for, por ejemplo, podemos colocar dentro de ella el int sin problema alguno. Pero podemos colocar a la variable i declarada en la línea de arriba sin problema alguno. Si pensamos en for, entonces podemos colocar int i o podemos nosotros declararla por fuera. Si lo hacemos, simplemente quitamos el int de aquí y colocaremos coma i en esta primera línea de código que usted ve resaltada en fondo azul y nos daría el mismo resultado. Si nos devolvemos, entonces necesitamos que el profesor sepa qué vale num. Eso significa que necesitamos previamente que preguntarle al usuario que ingrese el número. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con un print, ¿sí? Y le decimos ingrese un número. Para engalanar, que nos quede más bonito, podemos colocarle backslash t para que nos aparezca al frente, ¿sí? Terminamos punto y coma y lo que hacemos es colocar un scan para poder capturar ese número. Recordemos que el scan comienza con el comando de control que va entre comillas dobles, entonces el comando comienza con porcentaje y la letra D o la letra I para hacer referencia a enteros, luego el ampersand, y en ese caso num, donde vamos a guardar nuestro número que ingresa el usuario. ¿Qué hacemos con el número? Recuerde que en nuestra tabla de datos estamos pensando en primos, números positivos, ¿sí? Números positivos mayores que 0. Entonces lo que podemos decirle aquí al computador es verifique que eso sea cierto. Entonces podemos hacer si número es mayor que 0. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues un grupo de instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Pues va a hacer las varias divisiones que hemos hecho nuestro análisis. Es decir, utilizamos una estructura de repetición. Pero si no nos da mayor que 0, podemos decirle al sistema que nos muestre un mensaje. Por ejemplo, print y decimos ingrese un número superior a 0. Para que el usuario sepa o reconozca qué ocurrió con el dato que ingresó. Y de esa manera pueda tomar las acciones correspondientes. Recuerden, siempre que hablen de declaración, la reconocemos visualmente porque comenzamos con el tipo de datos, ¿sí? La reconocemos porque comienza con el tipo de dato, ¿sí? Como usted puede observarlo en pantalla. Comienza por el tipo de dato, en este caso int, separado va la lista de variables. Puede ser una sola, si es más de una se separa con comas y el entorno de desarrollo permite que uno pueda darle valores iniciales a esa variable según el análisis del problema y para terminar toda la línea debemos terminar con punto y coma. El procesador en la ejecución de esa instrucción lo que hace es ir a memoria y separar espacios para cada uno de los nombres o identificadores que el programador ha colocado. Separa los espacios, como usted puede observar, uno para num, uno para cuenta residuo, y en el caso de cuenta residuo 0, pues inmediatamente le coloca el valor de 0 dentro de esa zona de memoria. Eso es una declaración. Le estamos declarando al procesador qué es lo que vamos a usar, sean constantes o sean variables. En las constantes ocurre lo mismo, va y separa un espacio de memoria, inmediatamente le coloca el valor que se ha colocado en la instrucción y el procesador reconoce que ese contenido nunca lo podrá modificar durante la ejecución del código ni en ninguna otra instrucción porque lo conoce como una constante. Es decir, si por ejemplo tuviéramos una constante de tipo entero, por ejemplo, tamaño, ¿sí? Y tiene el valor de 15, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el procesador? El procesador va a memoria y separaría ese espacio de memoria, ¿sí? Aquí con este colorcito, le da un nombre a ese espacio de nombre que coincide con el identificador que el programador coloca, sería en este ejemplo tamaño, y le asigna inmediatamente el valor 15.
Pero ¿él qué hace? Él sabe que este espacio de memoria, por tener la palabra const en el código, este espacio de memoria lo protege. No se puede modificar, no se puede alterar el valor. Él inmediatamente generaría un error si encuentra una instrucción que haya más adelante donde quiera decir tamaño igual otro valor. Inmediatamente él se encarga de velar porque el contenido de esta constante se proteja y no lo modifique. Es lo que provoca la palabra const. Como en nuestro ejercicio no necesitamos esta constante, podemos seleccionarla y borrarla o podemos colocar, por ejemplo, doble barrita de esa de división y automáticamente cambia de color como usted puede observar en pantalla. Es decir, al colocar doble barrita, lo que estamos haciendo nosotros es decirle al computador, mire, todo lo que hay después de esa doble barrita lo considero yo un comentario. Y el procesador no va a voltear a mirar la línea de código que comience con doble barrita, no la va a ejecutar, no va a hacer nada con ella. Continuando con nuestro ejemplo, entonces lo que hacemos ahora es decirle al computador, bueno, yo voy a declarar aquí en la línea del for la variable i, le voy a decir que la inicializo en 0, ¿sí? Por ejemplo, y coloco i menor que la cantidad de veces que va a hacer la operación. ¿Cuál? Esa cantidad de veces es num. Punto y coma, colocamos is y más y colocamos llave que abre y llave que cierra. Si yo no quiero colocar el in aquí, lo que puedo hacer es quitar la palabra in, pero debo forzosamente declararlo en algún otro lugar antes de esta línea de código que está usando la palabra i por primera vez. Entonces debería colocar yo aquí después del igual 0, i. Y de esa manera el procesador no me va a generar error porque no ha sido declarada la variable, es decir, no le hemos dicho qué tipo de dato es. Pero si usted quiere, la puede dejar también dentro de esta estructura como tal. Si dejo el in, como usted lo ve en fondo azul, en la estructura de repetición, en esta línea, me está diciendo el procesador que esta variable i tiene vida únicamente dentro de estas dos llaves. Es decir, si yo llego a colocar i, por ejemplo, i igual a i más 6, por ejemplo, aquí especulando, el profesor me dirá que esta instrucción no puede ejecutarla porque i no sabe qué es. Y usted podrá pensar, pero si serás, te estoy diciendo que aquí te estoy diciendo que es entero, el profesor dice, no, no. Usted me la declaró allí y me dice, con este impuesto allí, me está diciendo que esta variable y pertenece exclusivamente a la estructura de repetición for y por tanto le dejo que la utilice dentro de las instrucciones que coloca dentro de las llaves. Y le dejo utilizar el i++ dentro de la estructura de repetición. Pero cuando sale ya la estructura de repetición, por ejemplo, esta instrucción que está colocada después de la llave que cierra, si el profesor llega a esta línea, significa que él ya ejecutó todo lo anterior. Y al llegar a esta línea, el profesor dirá, error, usted me colocó int dentro del for, no le debo usar. La gran mayoría de los lenguajes de programación de alto nivel le va a generar error para que usted lo tenga presente. Eso se le conoce el ámbito de la variable técnicamente, o visto de otra forma, la vida de una variable, para que usted no lo olvide. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a decirle que divida, pero si la división, el residuo me da 0, ¿yo qué hago? Yo empiezo a contar. Entonces, si me da 0, me indica que yo debo colocar un if. ¿Un if para qué? Para coger el número, ¿sí? Ese número y lo divido, pero quiero hallar el residuo. Entonces utilizo el símbolo de porcentaje. ¿Y lo divido en qué? Lo divido en i. Recuerden que i lo empezamos a trabajar. Pero ahora miremos otra cosa importante. En nuestro análisis, si recordamos el ejemplo de 6, comenzamos dividiendo en 1. ¿Eso qué significa? Que en nuestro código debemos tener presente eso. Si colocamos num módulo i, lo que queremos hallar es el residuo de la división. Es decir, lo que queremos hallar es esta zona, ¿sí?, que usted puede observar por la flecha azul. Queremos ese resultado. Pero si nosotros no lo tomamos, no tenemos en cuenta que empezamos a dividir por 1, nos puede generar entrada de errores. ¿Eso qué significa? Que el valor de i debe arrancar en 1. Y si yo arranco en 1, entonces recordemos que colocamos menor o igual que
para llegar hasta el valor correspondiente. Y entonces, ¿qué le decimos al computador? Que eso me debe ser igual a 0. ¿Sí? El residuo, yo quiero ver que esto que me entrega el residuo me dé 0. Si me da 0, entonces lo que hacemos es aumentar la cantidad de veces que vamos contando los residuos. Es decir, tomamos esta variable, la colocamos aquí adentro y le decimos cuenta residuo igual a cuenta residuo más 1 punto y coma. La podemos dejar en esta expresión larga o podemos hacer una abreviación de la expresión, es decir, podemos reemplazarla por cuenta residuo más y nos da lo mismo. A esto se le conoció en un tiempo como operadores sobrecargados, técnicamente operadores incrementales que se encargan de incrementar de uno en uno. Y entonces esto se ejecuta exclusivamente cuando esto me da verdadero, es decir, que el residuo es 0. ¿Qué pasa cuando ya termina? Es decir, cuando ya sale la estructura de repetición. Entonces, estamos justo aquí. Cuando termina la estructura de repetición, recuerde, si usted llega a colocar i igual cualquier cosa, 6 o suma o lo que sea, ¿sí? Él le va a decir, no puedo porque i ya no existe. O en un print, quiere mostrar el valor de i, le va a decir, ya no existe, le va a generar error. Es la recomendación para que lo tenga presente. Los lenguajes de programación consideran que este in aquí es porque es propiedad del for. ¿Qué vamos a hacer? Mostrar, decir, el número que ingresó el usuario es número primo, pero podemos colocar print, por ejemplo, el número ingresado, o más bien, por ejemplo, el número, colocamos porcentaje de, es un número primo. Podemos colocar esto y colocar aquí num para que nos aparezca el valor de num en la pantalla. Pues si lo hacemos así, esta instrucción se va a ejecutar, sea o no sea primo. ¿Cómo hacemos que esa instrucción se nos ejecute solamente cuando es primo? Pues lo que vamos a hacer es colocar si, como hicimos en el análisis, si los residuos, la cuenta residuos nos da 2, que solo en 2 oportunidades nos dio 0, entonces es un número primo. Entonces lo que podemos hacer es colocar cuenta residuo dentro de este if, colocarle allí, cuenta residuo es igual a 2. Si es igual a 2, entonces ejecute esta instrucción. El número es un número primo. De lo contrario, podemos decirle al computador que nos muestre un mensaje, es decir, algo similar, sí, pero decir que no es un número primo. Por ejemplo, le podemos colocar aquí, colocamos no es un número primo. Y de esta manera le decimos al computador que hemos construido un código que nos permita saber si el número ingresado es un número primo o no lo es. Para ejecutarlo necesitamos nosotros lograr decirle al computador que lo ejecute, ¿sí? Entonces vamos a ahorrar un poco pantalla. Recuerden que la condición siempre tendrá una variable y un tope, ¿sí? Ambos debe conocerlos el procesador. Si usted coloca el nombre de una variable, debe decir qué tipo es. ¿Sí? Debe decir qué tipo es. Por lo general son de tipo entero, es decir, hay que hacer la declaración. Y el tope puede colocar directamente el valor o puede colocar una variable que lo represente. En este caso, ambas son variables y num son variables y están declaradas. Note que aquí está num declarada y aquí donde usamos a i en nuestra condición, la hemos declarado como int i como tal. Pero no olvide que la estructura de repetición también tiene, ¿sí? Debe incluirle en la estructura de repetición el modificador de condición. Que ese modificador de condición usted lo puede observar, está en nuestra línea de código aquí como el i++. Vamos entonces a decirle al computador que vamos a ejecutar el programa. Para ejecutar el programa lo que necesitamos es decirle que el programador debe ir, ¿sí? a este elemento que usted ve ahí que le aparece compilar. Una vez se ubique allí le aparece compilar como tal, compilar, que es lo mismo que presionar la tecla F9 del teclado, para que él nos diga si tenemos algún error.
en ese orden de ideas, entonces lo que vamos a decirle es, es compilar por defecto. La primera vez nos dice que le demos un nombre al programa, entonces nos va a aparecer la ventana de que le demos un nombre, entonces vamos a decirle al computador que el nombre que le vamos a dar es números primos. Lo guardamos, él inicia el proceso de verificar si hay algún error, algo está mal escrito, y nos dice, mire aquí un error, ¿sí? Dice, debe retornar un int. Entonces, este entorno de desarrollo no se exige que no pongamos void, sino que pongamos int. Hicimos un cambio, hacemos nuevamente la compilación, y el procesador nos dice que ya tenemos 0 errores, 0 warnings. Ahora, vamos a mostrar lo que es el i. Por ejemplo, si coloco yo, mire que esto es el código de la estructura repetición. La llave que cierra que usted ve en este pedazo que está sombreado en fondo azul es la que termina la estructura de repetición para. Entonces voy a hacer i igual i más 3, punto y coma, para que observemos qué ocurre cuando se compila. A ver qué nos dice este entorno de desarrollo, a ver si nos dice que es un error o si nos dice que está todo bien. Entonces le damos a compilar y mire que me resalta la línea y me dice error. Sí, error. Sí, me dice el problema es por la letra I. ¿Sí? Es por la letra I, que está en el for, pertenece al for. ¿Sí? Ya no está dentro del for, sino fuera del for. ¿Eso qué significa? No lo olvide. Si usted quiere que se le quite el error, debe quitar este int y declarar la variable i en la línea de declaración fuera del for. Antes del for, lógicamente, para que pueda funcionar. Entonces vamos a compilar nuevamente porque hicimos un cambio. Nos dice que hay 0 errores. Si lo ejecutamos, observemos lo que va a pasar. Me dice ingrese un número. Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, el número 12. Debería ser 12 divisiones, de la 1 hasta la 12, ¿sí? Pero nosotros no le estamos diciendo que me muestre las divisiones, sino que me muestre el resultado, si es primo o no es primo, como usted puede observar aquí en pantalla. Entonces, si le damos Enter, él me dice el número 12 no es un número primo, ¿sí? Dándose cumplimiento a esta instrucción que usted observa aquí, ¿sí? Él se encargó de hacer la edición. ¿Y qué ocurrió? Terminó. No hacemos más. Entonces, que queremos ejecutar, nuevamente lo ejecutamos, ingresamos, por ejemplo, el 121, y él nos dice el número 100 no es un número primo, ¿sí? Y si usted quiere ver cuántas veces dividió, la división le dio en 0, pues lo que puede hacer es aquí, justo aquí, puede colocar, por ejemplo, prim, ¿sí? Prim, coloca entre comillas dobles, la división de, les coloca, por ejemplo, porcentaje de barra, por ejemplo, porcentaje de, va a colocar ahí, número, es, o podemos colocar de una vez el igual, podemos cambiar esto por el resultado de, y colocamos igual, y aquí colocamos porcentaje de, y colocamos coma. Para el primer porcentaje de este porcentaje vamos a colocar num, que es el número que estamos dividiendo, coma. Para el segundo porcentaje que está aquí vamos a colocar i, coma. Para el tercer porcentaje lo que vamos a hacer es colocar num porcentaje i para que nos muestre ese resultado de la división y le decimos punto y coma. Esta línea de código, ¿cómo la podemos interpretar? Entonces vamos a subrayar la línea de código para enfocarnos en la que vamos a explicar. Entonces, esta línea de código subrayada en color rojo, ¿cómo la podemos interpretar? Pues bien, inicialmente vamos a suponer que estamos en la pantalla, viendo la pantalla del computador. Entonces, vamos a representar la pantalla del computador con este recuadro de color negro. Queremos que nos aparezca el mensaje en pantalla. ¿Cuál mensaje? El mensaje. El resultado. Si pensamos en el 6, por ejemplo, el resultado de 6, lo que tenemos hecho, 6 dividido, entonces empezamos con el 1, 6, 1, el símbolo igual en el residuo que nos daría aparecer el 0. ¿Sí? Lo que hicimos en el ejemplo con el 6, por ejemplo, nos debería aparecer en pantalla el 0. ¿Sí? Pero nos debería aparecer todas las que hicimos, ¿sí? Por ejemplo, entonces vamos a copiar esto y vamos a colocar aquí varias veces, ¿sí? Y hacemos los ajustes. Sí, por ejemplo, entonces aquí el resultado de 6/2, ¿sí?
¿Qué nos va a dar? Pues nos va a dar 0. De 6 barra 3, ¿qué nos va a dar? 0. ¿Qué nos va a dar? 6 barra 4. Entonces aquí nos daría 0 punto algo, ¿sí? Pongamos aquí, especulemos un numerito, ¿sí? ¿Sí? Aunque estamos haciendo división entera, ¿sí? División entera, él puede que nos muestre un valor que no es. El del 5, ¿ves? El de 5, entonces él nos mostraría un 0 punto algo. Sí, pero recuerde, como estamos haciendo división entera, puede que nos muestre otra cosa que es engañosa. Y la última, el resultado de 6 barra 6 y nos va a aparecer entonces 0. ¿Sí? De esta manera, entonces, visualmente estamos mostrando cuáles sí nos dan completamente 0, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, en ese orden de ideas, el computador debería decirnos bien cuáles son los que son recibos. ¿Y eso qué significa? Que le estamos diciendo al computador, mire, computador, necesitamos nosotros que este primer símbolo de porcentaje, ¿sí? Lo reemplace por la primera, el contenido de la primera variable. En este caso, vamos a corregirlo, ¿sí? No lo reemplace por la variable num, ¿sí? El segundo símbolo porcentaje no lo reemplace por la variable i, y el tercer símbolo de porcentaje no lo reemplace por el resultado de num porcentaje. Profe, De esta manera, entonces, estaremos diciendo al computador que en pantalla muestre los resultados. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues ya lo que queremos con esta instrucción es que en pantalla nos muestre las divisiones para que nosotros digamos, ay, sí, tiene razón, dieron más de 2, ¿sí? O dieron 2, y saber por qué esto nos genera si es primo o no es primo, ¿sí? Entonces, vamos ahora vamos a ejecutar el programa, vamos a decirle aquí, o sea, oficialmente nuestras divisiones con el 6, oficialmente con este código, con esta condición, número porcentaje igual 0, estas dos no nos aparecerían, ¿sí? ¿Sí? Ya les voy a mostrar, estas dos no deberían de aparecer porque no cumplen con que sea el residuo 0, o sea, no, oficialmente nos deberían aparecer solo 4, la del 1, 2, 3 y 6. Y como aparecen 4, entonces lo que va a ocurrir es que en pantalla aparezca no es un número primo. Bien, vamos ahora a borrar pantalla, vamos a decirle al computador que compile, le vamos a decir que ejecute. En ejecutar nos muestra, por ejemplo, vamos a colocar número 6 y nos dice, observe, nos aparece la del 1, la del 2, la del 3 y la del 6, que sí cumplen con que el residuo es 0, sí cumplen con que el residuo es 0, y nos dice el número 6, bueno, aquí toca revisar y confirmar, mire que no es un número primo, mire, confírmelo porque son 4 veces que el residuo me da 0, ¿sí? Si queremos ejecutar nuevamente, pues le decimos que el botoncito, colocamos por ejemplo el número 5 y me dice el número 5 solo en 2 oportunidades me da el residuo 0 y me dice es un número primo. Si decimos por ejemplo el 121, como decimos ahora 121, me decía que no es un primo. ¿Por qué? Porque tengo en 3 oportunidades me da el residuo 0 y debe ser en 2 oportunidades. Si lo ejecutamos otra vez, por ejemplo, el 144, ¿sí? Entonces él me dice, mire toda la cantidad de veces que me da residuo 0, por tanto no es un número primo. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? Hemos dicho, caramba, nos toca siempre darle al botón ejecutar. ¿No hay una forma que él automáticamente lo ejecute muchas veces? Sí, podemos hacerlo. Pero es que si yo recuerdo lo que usted explicó, profesor, que yo puedo utilizar estructuras de repetición, pero ahí debo colocar cuántas veces lo voy a hacer. Recuerden que la estructura de repetición tiene una condición, esa condición tiene una variable y un tope. El tope representa la cantidad de veces. En muchos casos viene explícito en el enunciado. Por ejemplo, quiero pedir 30 notas, quiero pedir 24 temperaturas, quiero pedir 200 notas del resultado de una evaluación de la empresa, quiero consultar los 30 nombres de los empleados. Sí, ese número explícito ya nos está diciendo cuántas veces debe ser la estructura de repetición. Pero hay otra forma, y es la estructura de repetición donde uno le dice cuándo sigue y cuándo no quiere seguir. ¿Sí?
Uno puede decirle, por ejemplo, con los juegos en celular, uno puede observar que hay juegos que le dicen, usted quiere ingresar al juego, aunque uno le haya dado clic en la figura, el icono del juego, de entrada le puede preguntar, lo primero le pregunta, ¿quieres jugar? Si usted escoge sí, entonces automáticamente ingresa al juego. Si usted escoge no, ya no ingresa al juego. Es decir, ingresa al juego significa que usted ingresa a la estructura de repetición que le permite ejecutar ese juego como tal. ¿Cómo podemos decir eso? Primero vamos a ver cómo podemos decirle al computador, mire computador, yo quiero hacer que en pantalla aparezca un menú. Por ejemplo, ¿quieres jugar o no quieres jugar? ¿Quieres reconocer si el número es primo o no quieres reconocerlo? Pues como quiero que aparezca muchas veces en pantalla, lo puedo hacer con una estructura de repetición. La más apropiada es la estructura de repetición do while. ¿Sí? Y dentro de esa estructura de repetición vamos a colocar todo el código que nosotros hemos construido. El que usted observa en este momento en pantalla lo vamos a colocar dentro de esa estructura de repetición. ¿Sí? Vamos a colocarlo dentro, ¿sí? Y vamos a decirle a la estructura que ponga unos mensajes en pantalla, que aparezca en pantalla, por ejemplo, bienvenido, cosas así. Entonces vamos a colocarle print y colocamos bienvenido al juego números primos. Le podemos colocar el \n para que automáticamente nos dé el siguiente renglón. Otro print, por ejemplo, le colocamos aquí 1, ingrese el número, por ejemplo. Le colocamos \n, ¿sí? Le colocamos punto y coma, colocamos otro print. Este print, por ejemplo, colocamos 2, por ejemplo, salir, ¿sí? 2, salir. Y le colocamos punto y coma. Colocamos un print que diga, por ejemplo, escoja su opción. ¿Sí? 2 puntos, podemos colocar \t para que nos aparezca al frente la opción que va a escribir el usuario, ¿sí? Entonces ahí tenemos, y le que decimos ahorita al usuario es que aquí escoja su opción. Vamos a separar esto. Y le decimos al usuario, pues como él va a haber 2 posibilidades, debemos, por la opción 1 toma un camino, por la opción 2 toma un camino, pero el número que tenga tomará el camino que corresponda. Podemos usar un switch, ¿sí? El switch que nos permita a nosotros manejar eso, pero antes de eso necesitamos capturar lo que el usuario va a escoger. Entonces colocamos scan, colocamos el símbolo porcentaje de, porque va a ser un tipo entero, ¿sí? Como usted puede darse cuenta, es el 1 y el 2, ¿sí? Colocamos coma, el ampersand, y podemos colocar, por ejemplo, una variable que se llama OPC, donde vamos a guardar la información. Como tenemos una nueva palabra que es OPC, que es entero, la vamos a declarar aquí arriba, OPC. Y colocamos en switch, aquí dentro, el OPC que será nuestro selector. Colocamos las llaves, ¿sí? Y en nuestro caso tendríamos 2 posibles caminos, el 1 y el 2. ¿Cómo lo representamos en el switch? Como casos. Colocamos case 1, que hace el computador. En pantalla muestra esto al usuario. El usuario escoge, por ejemplo, 1. Entonces, el 1 se guardó en OPC. Luego pasa aquí, switch OPC. OPC vale 1. 1 es el caso 1, es decir, 1 es este valorcito 1. Como nos da verdadero, él va a ejecutar las instrucciones que al lado derecho son 2 puntos. ¿Cuáles? Esto que tenemos aquí, que es que él ejecute nuestras instrucciones para reconocer si es un número primo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ajustarla visualmente para que nos quede más bonito, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar todo esto, ¿sí? Le damos tabulador para que él nos mueva las instrucciones y nosotros reconozcamos visualmente a dónde está. Después de terminado, lo que hacemos nosotros es colocar break para que no se nos vaya a ejecutar el siguiente case. ¿El siguiente case qué será? El siguiente case es el case o caso 2, 2 puntos. Y en nuestro caso 2, ¿qué es? Salir. Entonces lo que podemos hacer es decirle al computador, mire, print y mostrar en pantalla, por ejemplo, gracias. Y terminamos con punto y coma. Pero, ¿qué puede ocurrir? Que el usuario no presionó ni el 1 ni 2, sino cualquier otro número diferente.
Entonces escogemos la opción default para decirle al computador, miren, ese es en el caso en donde escoge un número diferente a los que están en el menú. Y para que nos ejecute el caso 2 sin ejecutar más nada, pues colocamos aquí el break. Y aquí en el default lo que hacemos es colocar un print y le decimos al computador, aquí, debe escoger entre el 1 y el 2. ¿Sí? Y colocamos punto y coma. ¿Sí? Y terminamos nuestro switch. Ya no tenemos más instrucciones para ejecutar. ¿Cómo terminamos nuestro while? Nuestro do while. Colocamos do, debemos colocar aquí la palabra while para que se repita una cantidad de veces. ¿Cuántas veces? Hasta que escoja el 2. ¿Cómo lo podemos hacer? OPC es diferente de 2. Cuando vale 2 me da esta condición, 2 diferente 2 me da falso y se termina de ejecutar la estructura de repetición. Y de esta manera usted ya colocó toda la solución, pero para que se encargue de aparecer varias veces por medio de esta estructura de repetición. Es decir, usted ha creado un menú en donde el usuario es quien escoge qué hay que hacer de ejecutar del programa. Vamos a ejecutarlo. Primero le decimos compile, ¿sí? Observe que se hizo un cambio en el código. Si yo llego a darle aquí este botón, él me ejecuta con la versión previa. Vamos a observarlo. Mire que en el código tengo un menú. Si yo le hago ejecutar, observe, no me apareció el menú en pantalla, es porque no le hice compilar. Entonces, primero compilamos, él nos dirá si encuentra alguna situación anómala, nos dice que no hay errores, entonces le vamos a ir a ejecutar. Y en ejecutar usted puede observar que nos muestra un menú. ¿Sí? Observamos que aquí nos quedó todo pegado, entonces lo que podemos hacer es mejorar el código, colocamos aquí el \n, ¿sí? Hicimos un cambio, compilamos, ejecutamos y observamos cómo va quedando. Observe que nos queda más bonito. Escogemos, por ejemplo, un 8 o un 6. Entonces nos damos cuenta que el 6 no está dentro de nuestras opciones del menú. Si yo le doy Enter, el que debería ejecutar debería aparecer. El 6 se guarda en OPC, luego queda switch OPC que es 6, que hace el switch, compara con los casos. 6 es caso 1, o visto de otra forma, 6 es igual que 1, no, 6 es igual que 2, no, como está el default, ejecuta el default y muestra en pantalla, debe escoger entre el 1 y el 2. Entonces vamos a nuestro programa, le doy Enter, usted observa que aparece, debe escoger entre el 1 y el 2, y se nos mezcló aquí, se puede engalanar, y lo que vamos a hacer es colocar justo aquí un \n. Compilamos, ejecutamos nuevamente. Entonces el mismo 6, observe que ya aparece más bonito. Dice, debe escoger entre el 1 y el 2. Si cogemos un 9, si va observando, se sigue cumpliendo, no me deja hacer más nada, me sigue mostrando el mensaje entre el 1 y el 2. Si escojo un 4, y usted va observando que se va llenando la pantalla y se va viendo un poco dificultosa la lectura, la información, porque la pantalla se ha llenado. Eso lo podemos corregir, como pues agregando la instrucción que nos permite borrar la pantalla. Esa instrucción es el system cls, ¿sí? Como lo ve usted en este momento y termina en punto y coma. ¿Dónde podemos colocar esa instrucción? Por ejemplo, escogimos un valor diferente, entonces lo que podemos hacer es colocarla justo aquí abajito y colocar system, ¿sí? Colocamos CLS, ¿sí? Y terminamos con punto y coma. Pero si queremos usar System, debemos decirle al computador que utilice la librería que le permite reconocer cómo ejecutar esa instrucción. Entonces, comenzamos con el include, colocamos la stdlib, la librería stdlib.h. La librería stdlib, stdlib.h, es la que nos permite a nosotros ejecutar esa instrucción. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hicimos un cambio. Lo que vamos a hacer al computador es decirle que compile, que nos diga si hay alguna situación anómala, nos dice que no hay ningún error. Vamos a decir ejecutar y vamos a poner, por ejemplo, el 6. Note, ¿sí? Inmediatamente se borra. Colocamos un 8, se borra, no alcanzamos ni a ver el mensaje. ¿Cómo podemos hacer que si veamos el mensaje? Pues podemos colocar aquí un print y le decimos al computador que nos permita mostrar en pantalla el mensaje, ¿sí? ¿Con qué instrucción? Con la instrucción get, ¿sí? Pero para usar la instrucción get
necesitamos nosotros, ¿sí? Necesitamos nosotros colocar la librería que lo puede manejar. La librería incluye, la librería se llama conio.h, ¿sí? Esa librería es para usar el Gesh. Ahora, si lo compilo, y lo ejecuto y pongo el 6, le doy Enter, me dice, debe escoger entre 1 y 2. Y el cursor, como usted se da cuenta, está titilando. No sé qué hacer, porque no me está indicando qué, ¿sí? Entonces, lo importante es que le pongamos un mensaje antes del Gesh, ¿sí? El mensaje que le podemos colocar antes del Gesh es, por ejemplo, print, ¿sí? Print y colocar presione cualquier tecla para continuar, ¿sí? Y terminamos en punto y coma. Hicimos un ajuste, compilamos, ejecutamos y le damos el 6 y nos dice debe escoger entre el 1 y el 2. De aquí nos aparece una W, vamos a retirar esta W. Hicimos su cambio, compilamos, ejecutamos, escogemos el 6 y él nos aparece debe escoger entre el 1 y el 2. Presione cualquier tecla para continuar. Entonces le damos cualquier tecla, por ejemplo la barra espaciadora, y observe que se borró la información de pantalla. ¿Sí? Escogemos el número -6, nos aparece el mismo mensaje cualquiera y se borra la información de pantalla y solamente me deja lo que quiero ver. Si escogemos, por ejemplo, el 1, ingresamos el número. Entonces, el 125, ¿sí? Él me va a mostrar esto. Y usted dice, no, pero es que yo no quiero que me aparezca ya esto del menú, sino que ya me aparezca solamente esto. Lo podemos hacer, ¿sí? Lo podemos hacer y mire que se mezcla nuevamente el menú. Lo podemos hacer. Primero, pues, probemos el 2. El 2 nos debe terminar, nos debe aparecer gracias y termina el programa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos colocar acá. Aquí justamente podemos colocar otra vez el system, ¿sí? CLS, CLS, ¿sí? Punto y coma, ¿sí? Cuando esté en la opción 1, podemos decirle también que nos limpie pantalla para que solamente veamos lo que es la opción 1. Entonces, colocamos CLS, ¿sí? Punto y coma, compilamos, ejecutamos y vamos a escoger la opción 1, por ejemplo. Al escoger la opción 1, recuerde, se ejecuta primero el system, es decir, borra todo lo que hay en pantalla, desaparece toda esta información. Al darle Enter, usted puede observar, borró la información, ingresa el número, por ejemplo, el 146, y le muestra toda la información, pero fue rápido, no vi el resultado. Lo podemos corregir colocando antes del break, colocando un Gesh. De esta manera, entonces, cuando él vaya nos permitirá con el Gesh ver la información en pantalla, pero le anteponemos el presione para que de esta manera sepa el usuario qué es lo que debe hacer. Entonces, hicimos un cambio, compilamos, ejecutamos y nuevamente con el mismo modelo. Entonces, usamos el 1, el 146 y usted observa los resultados, presione cualquier tecla para continuar. Con esto presionamos cualquier tecla y termina esa parte visual y nos lleva al menú, le damos el 2 y le damos el termina. Y lo que podemos hacer aquí es colocar un /n para que nos permita ver la información sin problemas.